Se acabó la jornada 5 de la Apertura 2026. Vaya que hubo partidos con sorpresas, pero el torneo comienza de alguna manera a tomar forma. Un tercio ya se fue. Noches, muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a Jugando Claro a través de Claro Sports y a la gente que nos escucha en Haz Claro por W Deportes. Soy Mariana Zacarías y hoy hay muchos temas que debatir y analizar, como ya se lo decíamos hace un momento, la jornada 5. ¿Qué nos dejó esta fecha del fútbol mexicano, donde hay equipos que sorprendieron, otros que se mantienen, pero otros que parece que no levantan en esta primera parte del torneo Apertura 2026. Aquí analizaremos qué nos dejó justamente esta fecha. Y por otro lado, hay información que no solamente la Hormiga González podría estar o estará ya en el Olympiacos, sino podría estar acompañado del machín Edson Álvarez. Y hay información de alguien que le va a parecer pero muy interesante. Aquí veremos todas las posibilidades de tener dos mexicanos en el mismo equipo griego. Acompañada de mis queridos Toño Moreno y Daniela Cohen, vamos a analizar porque, ¿qué creen? Si a ellos les gusta, a usted público no lo sé, pero la Leagues Cup regresa el día de mañana para arrancar los cuartos de final, donde usted ya sabe que sobreviven 4 equipos mexicanos, 4 equipos de la MLS, y veremos quiénes llegan a estas semifinales. Pero en el camino hay mucho, pero mucho que debatir. Acompañada de mis compañeros, aquí arranca Jugando Claro. Y ahora sí, de nueva cuenta, muy buenas noches. Es lunes, arrancamos semana y decíamos que teníamos que ver qué pasaba con la jornada 5. Pero antes de adentrarnos de fondo a analizar lo que nos dejó esta fecha, vamos a ver cómo están los resultados, qué equipos ganaron, qué equipos perdieron, cuáles empataron. Y aquí en un momento más los podrá ver en pantalla para poder así irnos poco a poco sabiendo. Tigres ahora ya parece que revivió, pero por lo menos le pudo ganar 2-0 al Atlante, 2-0 también lo ganó León a los Rayados de Monterrey, que venían de una jornada muy buena y ahora cayeron. Juárez cayó 1-2 ante las Águilas del América en un partido engañoso porque casi les empatan, entonces a veces los resultados son complicados de ver. Querétaro cayó 1-2 ante el Toluca. Las Chivas, manita, 5-2, le metieron a los Xolos de Tijuana. Puebla ganó 3-2 ante Santos. Cruz Azul volvió a caer 0-2 ante Atlas. Atlético San Luis y Pachuca, y Pumas y Necaxa, los dos partidos se empataron a 1. ¿Y cómo va esta tabla general después de 5 fechas? Pues las Águilas del América siguen en primer lugar con 13 puntos, le sigue el Atlas en segundo, para mucho sorpresa, con 12 puntos, pero ahí están los rojinegros. En tercero está el Toluca, en cuarto el Guadalajara, en quinto Puebla, sexto Tijuana, séptimo Monterrey y octavo León. Al fondo de la tabla Santos y Juárez, nada, 0 puntos. Pero, disculpe usted, pero lo que aquí es importante, Toñito, Dani, es hablar de las sorpresas. América sigue en la cima de la tabla de la Apertura 2026, Toño, pero hubieron, no sé si estás de acuerdo conmigo, ¿no?, resultados bastante engañosos en esta jornada 5, o es lo que tú siempre dices, todavía no es la realidad de lo que vamos a ver o de quién podría perfilarse como campeón de esta Apertura. ¿Cómo estás, Toñito? Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, primero Mariana, un gusto y bienvenido de vuelta, Toñito, ya te extrañábamos. Y me vas a seguir extrañando porque vengo una semana y me vuelvo a ir, pero un gusto saludarte, Mariana, por supuesto a Dani. Y mira, yo siempre digo que hay etapas en los torneos y me refiero mucho a las famosas rebanadas, ¿no?, de la primera parte de la temporada regular, la segunda parte y la tercera y última rebanada, que es la liguilla. Pero si te das cuenta, este fin de semana se juega ya la fecha 6. Estás hablando de un tercio del torneo, o sea, así se va de rápido. Yo ponía el antes y después cuando la Leagues Cup, porque decía, cuando se suspende el torneo mexicano después de 3 jornadas, se juega la Leagues Cup, la fecha 4 ya te indica como de aquí para adelante. Recordar también, Mariana, Dani, que viene el cierre de registros
Hoy se manejan sorpresas, por cierto, como de Chino Huerta y su posibilidad de que regrese. O sea, todavía los equipos se pueden seguir armando. Yo te diría que está ya no comenzando, o sea, ya está en curso el torneo y lo del América no me sorprende. O sea, yo sé que hay gente que dice, me sorprende cómo arrancó. A mí no me sorprende cómo arrancó, el único equipo invicto. El único equipo invicto, pero hubo ahí sospechosismo con el resultado de que Juárez estuvo muy cerca de empatar, pero bueno, Almada, tanto en la Leagues Cup como en el torneo, pues lo ha llevado muy bien. Y bueno, Dani, dentro de los que ya dijo Toñito, ¿hay algún otro que te haya sorprendido? ¿Alguna cosa que no esperabas de esta jornada 5? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Mariana? Qué gusto saludarte. Lo mismo a Toño, a los televidentes y por supuesto a los radioescuchas. Yo me voy a ir con lo negativo. No me sorprendió que América siga siendo líder, que me sorprendió que Chivas ganara por el buen arranque de torneo que había tenido Xolos, pero me sigue sorprendiendo el tema de Cruz Azul, que pierde, que ni siquiera está dentro de los 10 primeros, el tema de Tigres, que ya Vucetich llegó con un dobleteando, ¿no? Como decimos, porque aparte de dirigir va a tener un puesto en la directiva de los felinos, y en ese sentido me sorprende también ver a Pachuca, ¿no? Un proyecto que siempre se reinvente y en esta ocasión veo que no les está alcanzando para las primeras jornadas. No alcanzando, y como bien dices, Toñito, todavía no hay que hacerlo, Dani, todavía no podemos ni ponernos tristes por los equipos que no pueden levantar, pero tampoco los que están en las primeras lugares de la tabla también ya festejar de más. Pero vamos a hacer la dinámica de los lunes justamente de esta jornada, para que ustedes también en casa, público querido, si quiere opinar, lo puede hacer y estaremos muy pendientes también, ya sea por Claro Sports o en Claro por W Deportes, lo mejor, lo peor y lo sorpresivo justamente de esta jornada 5 del Apertura 2026. Voy a arrancar contigo, Dani, para ti, ¿qué fue lo mejor de esta fecha? Yo creo ver que Chivas puede anotar más de 3 goles, lo platicaba el sábado en este mismo espacio. A lo largo de las primeras jornadas Chivas había anotado 3 goles, hoy lo hizo en tan solo un tiempo, es decir, 45 minutos ante Xolos, un equipo como el equipo de Sebastián Abreu que pues había estado invicto, ¿no? Que había gustado, ¿no? Con el fútbol, y hoy Chivas le metió 5 goles, así que me voy con la contundencia que le había faltado al equipo de Milito. Y era lo que habíamos hablado todas estas últimas semanas, ¿no? Que cómo puede funcionar bien Chivas, pero no era contundente y parece que finalmente lo logra. Yo voy a estar de acuerdo contigo ahí con Chivas, pero vamos a ver, Toñito, ¿qué dices? Para ti, ¿qué fue lo mejor de esta jornada 5? Henry Martin. O sea, el regreso de Henry Martin, porque uno habla del América, el único equipo invicto que va muy bien en la Leagues Cup, que está en la liga, pero había un jugador que tenía una deuda con él mismo. Sí. Y la confianza que se tiene Henry Martin, porque además uno de los 2 goles que mete 2, y después de tanto tiempo hacer 2, hace mucho que no lo hacía, pero uno es penal, y para tirar un penal en las circunstancias de Henry Martin, te carga una presión que dices, a ver, si lo fallo otra vez el tema de por qué Henry, etcétera, etcétera. Entonces, para mí la gran noticia de la jornada es que Henry Martin está de vuelta. Oye, Toñito, y sobre todo con esta nueva contratación de las Águilas del América, ¿no? Esto le ayuda muchísimo a decir a Henry, oigan, espérense, yo aquí sigo, quiero estar cada vez mejor, y ¿cómo lo demuestro? Pues con goles y obviamente ganando, sabiendo que la afición lo respeta mucho, pero es una genialidad y da mucho gusto como futbolista mexicano. Para mí, yo dije igual que Chivas. Perfecto. O sea, me gustó que sí le faltaba porque jugaban bien las formas, pero la contundencia estaba quedando mucho de ver, y en la era post-hormiga pues ha funcionado, y ya se dio cuenta Milito que tiene buenos futbolistas que pueden golear. Y ahora arranco contigo, Toñito, para ti, ¿qué fue lo peor de esta jornada? Cruz Azul, 4 derrotas consecutivas, o sea, como había arrancado de bien, yo entiendo que están guardando, por ejemplo, a Eric Lira, que no ha jugado, que se nota que no ha jugado. Atlas no le mete más porque el primer tiempo estrella 2, uno en el travesaño, otro en el palo, pero este Cruz Azul no es el que yo vi hace poco. Cruz Azul. ¿Y qué crees que le está pasando a Cruz Azul? Pues porque si lo supiera voy a la Noria y les cobro. Pero a veces pasa, Toñito, el tema de la campeonitis, a veces... Es que en Cruz Azul todo puede pasar. O sea, es un equipo indescifrable en donde cuando dices, es que yo veo un proyecto, porque se va Anselmi, llegó Vicente y luego los que llegan y funcionan y todo. Y ahora lo de Wiki, que no deja de ser ni tan bueno ni tan malo, es cierto que tuvo una gran racha, que cosechó títulos, pero que con Cruz Azul todo puede pasar. Hoy por la tarde cuestionábamos, oye, y si viene otra derrota y otra, la directiva no se acelerará y dirá, bueno, pues vamos a buscar a otro. Pues es que en Cruz Azul todo puede pasar. O sea, ¿realmente crees que si pierden con América podría salir? Yo espero que no. Okay. Pero yo entiendo que todo es posible. No, espérame, yo espero que no, pero me refiero, el debate era, y si se aceleran y después de 2 o 3 jornadas más que no le va bien, ¿será que se la piensa que siga o no Wiki?
Y yo decía, es que Cruz Azul, pues es Cruz Azul. O sea, ahí todo puede pasar. Sí, porque a ver, en Cruz Azul es correr al Arcamón una jornada antes de que arranque la liguilla, ¿no? Dejar a un técnico sin ratificarlo, dándole un título internacional como es la Conca Champions con Vicente Sánchez. Yo estoy de acuerdo con Toño hoy. Y no me preguntaste, pero yo también creo que lo peor es Cruz Azul. Ahí voy, ahí va por ti. No, yo me adelanté. Pero realmente sí creo que es lo peor y estamos ante una situación de una máquina que no habíamos visto con Joel Wiki. Desde que llegó Joel se le habían dado los resultados, no fue casualidad, tiene un gran plantel, es un gran técnico, pero no se había visto en adversidad y hoy vamos a ver cómo puede sacar a flote una máquina que necesita aceitarse, que necesita recuperar la mejor versión individual para que se dé la mejor versión colectiva. El tema de Eric Lira ha sido mucho más difícil de lo que todos veían venir, ¿no? Veíamos que Eric Lira se iba a ir, pero yo creo que ni en Cruz Azul dimensionaban lo que pesaba Eric Lira. Pero es preocupante saber que porque no esté un jugador se te va a caer todo el proyecto y que todos los demás futbolistas que están en Cruz Azul no pueden funcionar. Porque ahí entiendo lo de Eric Lira y lo importante que es y lo que ha demostrado en los últimos meses. Pero a mí me preocuparía más como directivo de Cruz Azul saber que si no está mi jugador uno, entonces me cae el equipo completo. Entiendo que puedas bajar un poco el nivel, pero esta circunstancia podría poner focos rojos mucho más altos y yo estoy de acuerdo con ustedes. Cruz Azul, de lo bien que estaba, algo está pasando, porque hubiera puesto Tigres, pero bueno, sacó resultado, entonces esta vez no va en lo peor. Y ahora, Dani, lo sorpresivo. Puebla, no quiero dejar de mencionar a los poblanos porque cuando ves la tabla general es lugar 5, es creo que uno de los planteles, no voy a decir con menos dinero, pero que más vale económicamente según Transfer Market y son 21 millones y te vas dando cuenta que a lo mejor para estar en la quinta posición, pues dices, a nivel de plantel y de lo que cuesta, pues sorprende, ¿no? Dirigido también por un mexicano, Gerardo Espinosa, que le dan otra vez la oportunidad, que estuvo en Chivas, que no logró afianzarse o a lo mejor no le dieron tanto ese tiempo, ¿no? Que a lo mejor necesita un director técnico y hoy Puebla está ahí. Por supuesto, y que hubieron cositas también, Toño, que no gustaron mucho, ¿no? De un poco la burla a Santos, de cómo hace ya hubo carta, equipo, ya hubo carta, ya los eliminaron. Yo creo que hay de formas a formas, yo siempre he dicho, puedes aceptar lo que ganaste, puedes decir qué bueno que ganamos, pero creo que hay límites, ¿no, Toño? Y creo que ahí sí, pues ahí me ha pasado un poquito el equipo camotero. Totalmente. ¿Me vas a preguntar por la sorpresa? Sí, pero no quieres nada decir de lo que sea Dani de Puebla. No, bueno, pues es que coincido yo con el tema de Puebla. Lamento mucho también que Puebla haya pasado por tantas manos. Es que me tocó ver tan buenos Pueblas. El último es el del Arcamón, pero hace algunos años, ya les digo, el de La Puente y otros Pueblas, que conozco esa afición y sé lo dolida que debe estar con sus altibajos, con el manoseo que ha habido de la plaza. Entonces, bueno, eso pienso del equipo de Puebla y lo de la carta, qué bueno que la sacaron porque había sido muy malo de Santos. Para mí, me quedé pensando en lo de lo sorpresivo porque si hablamos solamente de la jornada 5, para mí que un portero meta gol es sorpresa, siempre. Sí. Pero además como fue ayer el partido, o sea, yo estaba viendo un partido, San Luis le ganaba y no le ganaba, vaya, llegaba y decía, le va a meter 5 al Pachuca. Y Pachuca incluso con 10, porque puso en un jugador, se defiende y ya que iba a acabar el partido, San Luis mete gol. Y dices, no hombre, es que tarde o temprano, tanto va el cántaro que se iba a romper, le van a ganar al Pachuca. Y en la última jugada del clásico de súbete a rematar y que Carlitos Moreno, el portero de Pachuca, haya metido gol, para mí fue la sorpresa de la fecha 5. Es que fue de esas cosas que son inolvidables. Y yo me voy a ir con el Atlas. Creo que el Atlas muy calladitos, muy haciendo las cosas, muy bien, con nueva directiva, con muchas cosas, pues ya están en segundo lugar de la tabla general, le ganan de nueva cuenta en esta jornada 5 y creo que Atlas está intentando hacer las cosas de una manera distinta y bueno, apenas van 5 jornadas, pero yo pondría al Atlas como lo sorpresivo de esta fecha. Me doy cuenta de algo en esa tabla, fíjate, yo me fui por temas personales, puse a Henry Martin como lo mejor y puse a Carlos Moreno como la sorpresa, o sea, más que los equipos, me fui sobre personales. Pues es que sí, hay veces que la jornada se la puede, como dice Toño, o sea, puede ser que el América esté invicto, pero lo que más llamó la atención es el desempeño de un futbolista, ¿no? Sí. Al revés, que puede ser el que te decepciona. O alguna situación, ¿no? En específico. Pues sí, situaciones que suceden y obviamente pues esta jornada 5
como eso dejó de sorpresas el tema de Tigres, que vuelve a ganar, el tema de Rayados, que pierde, pero que también hay unos de estos equipos que mañana arrancan con el tema de los cuartos de final de la Leagues Cup, Toño, Dani, y que también los entrenadores, hablaremos más adelante de la Leagues Cup, pero que también los estrategas saben que tienen que volver a dividir y saber... Pero ya solo 4 equipos. 4 equipos, pero 4 equipos que podrían todavía tener ahí sus disyuntivas, Dani, porque pues ya por ejemplo, no quiero ni decirles lo que le Azul. pasó a Rayados de Monterrey hoy para llegar a Chicago. Entonces en un ratito lo vamos a hablar porque de nueva cuenta, y luego dicen que por el turco se queja demasiado, pero es cierto, ¿no? Vuelven a pasar estas circunstancias, pero ahí podría ser lo que quedó en lo mejor del fin de semana, pero Toñito y tus Venga. Pumas. Sí. Tenemos que hablar de un tema importante porque en las últimas horas se habla fuerte del posible regreso del Chino Huerta a tu querido equipo. ¿Cómo podríamos ver esto? ¿Sería un retroceso para el Chino? ¿Sería una buena opción para el Chino? ¿Cómo lo ves? Mira, yo creo que el Chino hubiera sido convocado a la Copa del Mundo, que estuvo convocado en la Copa del Mundo, jugó porque prácticamente todos jugaron la Copa del Mundo, pero era una meta del Chino cuando salió de Pumas, o sea, irse a algún equipo internacional. Ahora tuvo una lesión, reapareció, jugó la Copa del Mundo. Yo te diría que hay regresos que no veo tan mal si al jugador, y la otra, a Pumas le urge un jugador como el Chino. O sea, te diría que realmente se fue Jordan Carrillo, que dirías, bueno, pues se va uno, no pasa nada, trajeron a Córdoba, se lastima, no va a jugar el resto del torneo. Pero un revulsivo como el Chino, yo a Pumas me queda de ver. O sea, lo que ha hecho Pumas, ayer incluso empatando otra vez, había empatado también el partido anterior, le había ganado el Pachuca en casa, en Ciudad Universitaria. O sea, por Pumas bien. Y yo te diría que por el Chino, pues él salió con el objetivo de tratar de brillar en otra liga, jugar en Europa, se lastimó, repito, jugó el Mundial, cumplió hasta cierto punto su objetivo, si jugó allá, si fue convocado al Mundial. Entonces, yo, con todo respeto, lo veo como un gana-gana. Gana. Sí. O sea, no lo ves para No, es que nada yo veo un que Chino- retroceso. No, yo no veo que Chino tuviera, lo digo con todo respeto, pero el perfil para decir, no, el Chino tiene que quedarse allá, e insistir y ir a otro club, no es tan fácil. Y repito, si uno de sus objetivos era quiero salir al exterior el año pasado para que me convoquen al Mundial y estar jugando fuera, lo logró. Entonces era eso, o sea, como a muy cortito plazo lo que estaba buscando el Chino, ¿no? Yo no creo que haya sido nada más por la Copa del Mundo, ¿no? También por cumplir la ilusión, el sueño de ir a jugar a Europa. Sí, pero no es fácil. No, el problema fue la lesión. Exactamente. Y yo te digo, si me lo dices con toda honestidad, puedo sonar hacia afuera de no, hombre, debe insistir y la mentalidad. Perdón, en este momento el Chino quiere seguir jugando, a Pumas le hace falta, están hechos el uno para el otro, porque el Chino había pasado antes de Pumas por Mazatlán, por Guadalajara, y encajó perfecto. O sea, como gente universitaria te diría, me daría mucho gusto que regrese. No por nada decía hecho en CU, ¿no? Nunca acuerdo? se va a olvidar, nunca se va a olvidar. Es otra vez Es que- otro mexicano regresando. Claro. Dani, pero ¿dónde le ves futuro? Con todo No, respeto. está complicado porque fue complicado que se vaya al Anderlecht. Lo entiendo, Toño, pero al final es otra desafortunada otra carrera, porque a ver, ponemos el ejemplo de Santi Jiménez. Santi Jiménez no logra consolidarse en el Milan por 2 lesiones, ¿no? Sí. Y entonces te vas dando cuenta que también tiene mala suerte, un poquito a veces, ¿no? En el fútbol de decir, ya se fue, ya cruzó el charco el Chino, se fue un equipo que a lo mejor implicaba otro tipo de adaptación, ¿no? Que no ir a una liga de España, una liga más conocida, y entonces dices, ahí va haciendo sus pininos y de repente viene la lesión, ¿no? Pero con conocimiento de causa te digo algo. Habrán tocado otras puertas y no se abrieron allá. Seguramente, sí, O sea, 100%. seguro. Sí. O sea, y si no se te abren de otras puertas, o sea, quedarte por quedarte, o sea, No. y yo no. sea, Y sobre todo Hoy- después de hoy una tú Copa hablas, del por ejemplo, Mundo, ¿no? De una Copa del Mundo. Y hoy hablas tú de otro perfil de jugadores. Santi es otro perfil, la Hormiga que está empezando otro perfil, y la Hormiga se está cuestionando que si va a un equipo X, A, B, bueno, pero es otra edad, es otro momento, es otro futuro, es otra posición, es otro momento. Yo por eso digo, o sea, con todo respeto, no veo que el Chino tuviera oportunidad de seguir brillando y en un equipo mejor del que estaba no lo veo. Sí. Pero sumado a lo que dice Toño, el regreso a Pumas para muchos sí podría ser un retroceso, para otros estarán de acuerdo con lo que dice Toño, siendo honestos no le iba a dar para más y a lo mejor cumplió lo que quería cumplir. Pero hoy en el equipo de Pumas, al Chino que hemos visto en los últimos meses, ¿le puede ayudar mucho? Sí, por supuesto.
No hay mejor conocedor de Pumas que Toño, ¿no? Y la realidad es que sí, que le hace falta a Pumas un jugador con esas características y creo que le caería bien a ambos. Yo estoy de acuerdo. Yo veo el panorama más completo de decir, híjole, otro mexicano que regresa, ¿no? Cuando lo que queremos hacer es que se queden allá, que destaquen, que tengan la oportunidad, que entrenen, que se rocen en los torneos internacionales. Pero sí estoy de acuerdo, si vas a quedarte en un equipo en el que no vas a trascender, no te van a dar la posibilidad, te regrésate a Pumas. Pero ¿qué pasa si te dicen también, ¿no? A lo mejor tu representante, tu familia, ¿no? De que, bueno, pues podemos intentar un poquito más, pero esto puede salir mal. Lo intentaron. No, pero va de cuenta, Toñito, de lo que tú nos dices, ya lo intentaron, pero oigan, ¿lo podemos intentar un poquito más? O irnos a Pumas, que de cierta manera es una zona de confort mucho más cómoda, que te necesita el equipo de Pumas, que sabes perfectamente cómo es, que es tu casa, a estar a lo mejor aquí y a lo mejor terminar pues en un equipo que a lo mejor ni te vas a jugar. Pero lo intentaron, pero no estando él al 100% físicamente. Totalmente, hoy está al 100%. Totalmente. Pero yo te diría, por eso les digo, con conocimiento de causa sé que el Chino, antes de considerar esta posibilidad, ahora es posibilidad, porque ya ven que del plato a la boca, sí, pero es posibilidad de regresar al fútbol mexicano, es porque fuera del Anderlecht no hay otro panorama mejor para él. O sea, no hay un equipo mejor del que está. Incluso en el que está, pues ya tampoco te creas que está tan contento. O sea, cumplió su sueño, salió, vuelvo a repetir lo del Mundial. Y lo de Pumas, regresando un poco a lo que sería para Pumas, que Córdoba no puede jugar. Pumas realmente fuera de Jordan Carrillo, estás hablando que sigue Keylor Navas y sigue Vite. Angulo, bueno, tiene lo de estar lesionado, ya regresó Medina, sigue con Juninho, sigue con Antuna, sigue con Morales. Entonces, pues Pumas se vuelve a armar, porque la verdad es que después de lo de Efraín, este arranque de Solari no ha sido lo que se esperaba. No, ni cerca. Pero le falta reforzarse. Por eso, el Chino sería un súper, es recontraprobado. Y la baja de Jordan Carrillo yo creo que fue de las más... Hicieron traer a Córdoba. La mala suerte fue. Sí, la mala suerte. También le pasó con Macías, ¿se acuerdan? Con Macías sí, hace un año y tampoco. Y arrancó metiendo goles y arrancó muy bien. Y bueno, son estas lesiones que, como bien dices, Dani, hay veces que son, no sé llamarlo, malas suertes. No, pero en el caso del JJ ya venía de, si no mal recuerdo, 3 lesiones. No, ha sido una locura. Lo de la rodilla, el ligamento cruzado de JJ Macías ha sido creo que cuarta. Eso no, fue la cuarta vez. O sea, ha sido una cosa terrible que no se le desea a nadie, pero al final de cuentas estaba igual, dice lo que dice Toñito, metiendo goles y tal. Así que el Chino Huerta no es nada oficial todavía, como dice Toñito, pues son pláticas, apenas son acercamientos, pero hay mucha... El río suena. Pero hay mucha probabilidad, Dani. O sea, sí se habla de temas que están muy cercanos, no es nada más un rumor, sino que hay mucho interés, tanto como dices, Toño, del jugador para llegar a Pumas, como de Pumas para regresar al Chino. Y más por cómo están las cosas que dice Toño. No se han encontrado con Esteban Solari, vienen de jugar una final, se vislumbraba que Pumas iba a mantener el proyecto de cierta manera y el cambio, la realidad es de Efraín y Esteban ha sido muy fuerte, muy marcado. Hoy el bajón que tiene Pumas es muy evidente y sí necesita reforzarlos. Por supuesto, ya veremos más adelante qué es lo que pasa, pero si tenemos que quedarnos con esto, Toño, y regresa a Pumas el Chino Huerta, ya no podríamos volver a pensar de que si tiene un gran torneo y así poder volver a brincar el charco. O sea, sí. ¿Y sí? O sea, me encanta, eso es lo que quería que dijera. No, pues, ¿Y sí? No, ya ni te acordabas de él y sí. O sea, ¿yo? Nunca se me va a olvidar, nunca se nos va a olvidar el ¿sabes que si el Chino Huerta regresa a Pumas, que se me olvidó Luciano Herrera, ¿no? Que llegó de refuerzo, que ayer salva a Pumas para lo menos para empatar. ¿No? ¿Estuviste en el estadio? Sí, no, pero bueno. ¿Por qué lo recibieron tan mal? No, no lo entendí. Yo tampoco. Fue Félix, también estuvo en el partido y no entendí. También hubo cambios que no entendí. O sea, para el segundo tiempo sacó a Juninho, sacó a Vite. O sea, pero la gente en general no estaba contenta con Pumas. Estuvo perdiendo, repito, como local no le ha ido bien. Entonces, a lo que yo quería llegar es que el Chino, pues también está en una edad que créemelo. Si Chino Huerta vuelve a ser el que vimos cuando estuvo en Pumas, que tuvo perfil para salir, pues a lo mejor regresa. O sea, regresa a Europa, no en 6 meses, pero tiene edad para volver a seguir soñando. Siempre se puede seguir soñando, depende. Así lo dice Toño Moreno. Depende. Es lunes de depende, pero también es lunes de y sí. Pues ya veremos qué es lo que sucede en los próximos días, si se hace oficial el regreso del Chino Huerta a los Pumas de la UNAM o todo se queda en un veremos. Mientras tanto, vamos a hacer una pequeña pausa en Jugando Claro, porque al volver hay mucho más que analizar y debatir, porque ya se lo decíamos, mañana regresa
regresa la Leagues Cup, donde los equipos mexicanos buscarán un boleto a semifinales. No se vaya, volvemos. Jugando claro, nos entendemos mejor. Al aire en Haz Claro por W Deportes. Creo que la cuarta posición de Checo fue muy buena para lo que sucedió. Si los paran a la inversa, Alonso le gana la posición a Verstappen. Hamilton no lo podía alcanzar, ¿no? Con DRS. Tuvimos un poco de todos los condimentos. La máxima categoría del automovilismo tiene una nueva ruta. Soy Diego Mejía. Soy Giselle Sarur y esto es Fórmula Latina. Periodismo especializado. Análisis, opinión, anécdotas e invitados. No te pierdas Fórmula Latina por Claro Sports. El golpe perfecto. Un viaje hasta el corazón del campo. El gol es claro. Este miércoles por Claro Sports. El balón aún no rueda, pero la tensión de la fase Liga ya se siente. El mapa de la gloria en el viejo continente se traza en Mónaco. Sorteo UEFA Europa League y UEFA Conference League, viernes 28 de agosto, por Claro Sports. Mística de campeones. La fuerza del dragón que ha conquistado el continente. Jornada 4. Académico Viseu contra FC Porto. Sábado 29 de agosto. Por Claro Sports. Cada 4 años el mundo encuentra un motivo para detenerse y soñar. Pero cuando un sueño termina, otro mucho más grande comienza. Porque Los Ángeles ya respira Juegos Olímpicos. Y cada calle, cada escenario, cada historia nos acercan al momento que volverá a unir al mundo. Y la polémica están de vuelta en Jugando Claro de Haz Claro por W Deportes. Y es que sí, el día de mañana regresa el torneo que a usted tanto le gusta, la Leagues Cup, ya con los cuartos de final, donde los equipos mexicanos buscarán un boleto a semifinales. Gracias por continuar con nosotros en Jugando Claro. Gracias a la gente que nos ve en Claro Sports y también la que nos escucha en Haz Claro por W Deportes. Y ahora es momento de hablar de los mexicanos en Europa y ya hay uno nuevo que es la Hormiga González en el Olympiacos, pero podría ser que pronto estuviera acompañado de otro que es ni más ni menos que Edson Álvarez. Pero todo esto habla justamente el hormigón papá. El papá de la hormiga habló del tema de su hijo en Grecia y también de la posibilidad de que el machín le hiciera compañía. Escuche usted. Fue en una semana rápido, o sea,
como siempre había equipos que preguntaban, pero pues lo de siempre, ¿no? Preguntas, bueno, pues vale tanto, es esto y nada más ahí, ¿no? Porque se tienen que cuadrar también muchas cosas, ¿no? Que también los equipos tengan esa plaza de extranjeros en otros países, ¿no? Preguntaron por él, mostraron el interés real, de esto ya lo venían siguiendo porque las cosas se fueron dando. El director deportivo de ahora, de Olympiacos, era el director deportivo del Milán, y lo tenía Armando en cartera. Él nos platicó que bueno, lo tenía, pero que él no veía viable todavía que fuera el fútbol italiano, ¿no? Que tenía que todavía hacer un proceso, y ahora que él llegó acá a Olympiacos, pues bueno, de inmediato fue cuando se pusieron de acuerdo con él. Y ahora se puede sumar Edson Álvarez, ¿eh? Es muy fácil. Claro, sí, al equipo, sí. Sí. No, yo le pregunté a una persona del club y me dijo que sí es real. Le dije, oye, ¿esto es real o es? No, me dice, sí, es real, están viéndolo. Pero hasta ahí, ¿no? Pues ahí las palabras de Armando González, papá. Toñito, tú estuviste justamente, bueno, tú también, Dani, estuviste ahí en... No. ¿Oíste esto contarte? Hoy la Dani no estuvo, pero a Toñito sí lo vi ahí en la entrevista. Así las palabras de Armando González, donde todo este proceso de su hijo creo que es importante. Ya lo hablábamos la semana pasada, donde él también decidió hacerse a un lado, sí estar observando qué estaba pasando, pero no interrumpir, porque hay muchas veces, Toño, que los papás por querer ayudar o por querer acelerar algo, a veces se truncan más, y creo que Armando González, padre, sabe perfectamente en dónde está parado su hijo y el apoyo familiar desde dónde tiene que ser. Sí, ustedes son muy jovencitas para recordar a Armando, buen amigo, Mandín, le dice el buen Félix, que es su gran amigo de Armando papá. Y hoy le decía yo a eso, Armando, ya eres Armando el papá de la hormiga. Sí. Hasta hace un año era la hormiga el hijo de Armando, ¿no? Ya ahorita ya cambió, como con Santi Jiménez, que ahí es el Chaco ya es el papá de Santi, y como el Chicharito, igual cuando el papá Mateo que también Chávez, jugó. también. O sea, sí, todos los hijos empiezan a destacar. Entonces, bueno, el caso de la hormiga. Yo soy de los que piensa, y el viernes lo platicábamos en la mesa, el hecho de que es bueno que se haya ido ya. Porque además decías, bueno, ya no es como Mora, que tienes que esperarte un poquito. Este arroz ya se está cociendo y ya necesita ir a otra vitrina. Pero el viernes argumentábamos, y hoy se lo pregunté directamente yo a Armando, el papá, le decía, a ver, es un camino a otra cosa. Y Félix defendía y decía, no, ¿por qué dice que es un camino? Esa es la meta, ya que destaque ahí, que triunfe ahí. No, pero que vaya a esa liga para que después otras mejores se fijen en él. Y eso es lo que comentaba Armando, o sea, nos dio la razón, Dani, a lo que comentábamos ese día sobre Félix, el sentido de que la hormiga está en un momento ideal, ¿sí?, para salir, probar otras cosas. Hoy estaba en la mesa Alberto Lati, que Beto Lati por los Olímpicos vivió en Grecia, y platicaba mucho de la afinidad y cómo se va a adaptar rápidamente, pese al idioma. Bueno, en inglés lo domina la hormiga y eso le va a ayudar muchísimo, pero además están en competencias el próximo viernes, creo que es el sorteo, donde sabremos contra qué equipo se puede enfrentar el Olympiacos. Entonces, a mí me encanta lo que se le viene a la hormiga González. Por supuesto, estoy totalmente de acuerdo contigo y creo que sí es un brinco, no es un trampolín, porque creo que el Olympiacos va a ser un equipo donde va a tener que demostrar muchas cosas. Es el mejor equipo de la Superliga griega, donde la hormiga tiene mucho que crecer. Ahí vamos, porque usted no se puede perder chivermanos, y aunque no sean chivermanos mexicanos, y todos los partidos del Olympiacos, de local y de visita, los podrá usted disfrutar a través de Claro Sports. Y Toñito, Dani, es que esto es una notición, porque obviamente si queremos estar pendientes de cómo les van a los mexicanos en Europa, pues la mejor forma es de poderlo ver en Claro Sports. Y así, llegandito, calientito, pues ya tenemos la noticia de que en Claro Sports vamos a poder ver el Olympiacos, que seguramente intentará la hormiga de hacer un gran torneo, buscarse la titularidad. Y obviamente de eso no nos queda duda. No queda duda, pero lo que dice el papá, sí, exacto, pero lo que dice el papá es muy cierto, ¿no? Y lo que dice Toño también, creo que sí puede ser un primer paso de una carrera muy importante de la hormiga González en Europa, a pesar de que no sea de los 17, 18 años, pero a sus 23 años tiene todo para comerse. Ya yo decía la semana pasada, yo soy de las escépticas, porque sí creo que la liga en Grecia no es ni siquiera de las top 10 de Europa,
Creo que hay muchas mejores ligas, pero también entiendo que era el momento de saltar el charco, como decimos, de ir a buscar el sueño europeo y de sí verlo como un proceso de etapa de desarrollo. No que vas a ir al mejor equipo de Grecia a desarrollarte, pero sí a tomar la oportunidad, a mejorar, a consolidarte para entonces sí dar el salto a una liga más importante. Por supuesto, pero no nos podemos quedar, o sea, seamos honestos, con este inicio de torneo que tuvo la Hormiga, ¿no? No, bueno. Porque para muchos les encanta hacer este tema de, pero si no sirve para nada, pero si ya no mete goles, pero si la sequía, la gente se le olvida, es a veces de memoria muy corta. No vamos con eso, Toño, vamos con lo que hizo en el torneo donde fue campeón de goleo, donde estuvo a un gol de hacer campeón de goleo de nueva cuenta, y de todas las condiciones que tiene la Hormiga González, porque también, si nada más nos vamos a este inicio de torneo, pues podríamos decir, híjole, quién sabe cómo arranque la Hormiga y vamos a ver si le gusta o no le gusta. Son todas esas facetas. Sí, Dani, pero aquí va a ser, o sea, lo que tiene que saber la Hormiga y lo que creo que tiene muy en conciencia es que tiene una oportunidad de oro y tiene que arrancar con el pie derecho. No va a depender nada más de él. No, claro que no, pues ve a Santi lo que le ha pasado, Es que ¿no? yo voy a poner muchos ejemplos. A ver, los 9 viven de hacer goles. O sea, sí, claro. Tú calificas a Hugo Sánchez por los goles que metió y calificas a Chícharo por lo que hizo con el Manchester por los goles que metió. Y todos los goleadores son de rachas, todos en el mundo, ¿sí? O sea, hay goleadores 9 históricos que entraron una mala racha y decías, bueno, este cuate, acabamos de hablar de Henry Martin, un gran goleador que tenía no sé cuánto tiempo o años sin hacer un doblete. Sí. Y cuando hablas de que Santi, cómo llegó cuando llegó a Holanda y goles y goles y goles con el Feyenoord, y cuando llegó a Milán, el primer partido estábamos pendientes y goles, o sea, y entras en una racha de no meterlos. Entonces, la Hormiga aquí no es que ande bien o ande mal, es que se entienda con el resto de los jugadores, que jueguen también para ayudarle a él a meter goles, porque aquí es muy ingrata la posición. Si no metes goles, decimos es que no funciona, porque a ellos los califican por eso, ¿sí? A Raúl Jiménez, sí, a claro. Quiñones, ¿por qué llegó a la selección? Oye, porque dijimos, metió más goles que Cristiano Ronaldo. Será la liga que quieras, pero anda metiendo goles. Y aquí vino a comprobarlo, Quiñones. Entonces, la Hormiga tiene ese reto, ¿no? O sea, coincido, no es una de las mejores ligas, pero también se presta. Antes usábamos como camino el fútbol de Portugal, decías primero Portugal y después a uno mejor, o el camino de Holanda, ¿sí? Que llegaban muchos a Holanda y de ahí incluso grandes jugadores internacionales llegaban primero al PSV, brasileños históricos, sí, y ya después iban al Barcelona o algún otro. Me parece que la Hormiga, que ya no es Mora, que tiene 17, 18, sino que tiene 5 más, tiene 23, necesita rápidamente funcionar, pero va a depender mucho, ahí sí no tengo ni idea, mentiría, y por eso hay que seguirlos en Claro Sports, del equipo y de lo que le ponga el equipo para ayudarlo a meter goles. Anda en mala racha, no ha metido hace tiempo, pero ojalá la motivación, el cambio de aires y todo le ayude. Vamos a ver cómo arranca y vamos a ver justamente lo que dice Toño, que es muy interesante, cómo se adapta justamente a sus compañeros, al equipo y al funcionamiento. Es otro país, otra forma de jugar, pero sigue siendo el mismo deporte que es el fútbol. Pero en esta entrevista también, Dani, se habla de la posible llegada de Edson Álvarez al Olympiacos, justamente el papá de la Hormiga, don Armando sin González. Querer queriendo él. Dice sin querer queriendo, como que lo comprometen y pues bueno, en la información que yo tengo, como que sí sé que hay mucha... El sábado en la entrevista con Joel Morales le hace en la conferencia de prensa después del partido de Cruz Azul, también dijo, Eric Lira no jugó porque pues ya está arreglando su situación, así de ya no des tanto. De que ya, y de que ups, pues así le pasó. Lo mejor del papá aquí fue que dijo, y luego quién sabe qué dijo que no le entendí. Dice, es que un directivo le pregunté y a lo mejor va a venir. En esas estamos, y yo creo que sí, todo. Y luego quién sabe qué tanto, o sea, lo bueno no lo entendió. Sí, lo que teníamos, don Armando, lo que queríamos de carnita, eso es lo que no le entendió, pero bueno, sería una buena noticia para el Machín. Muy buena noticia. Edson ha pasado por años complicados desde la llegada al West Ham, después se va a Turquía, el Fenerbahce no funciona nada, lo corren del equipo antes de la Copa del Mundo, tiene cualidades, le costó mucho el paso al fútbol europeo y ya tiene experiencia en muchas ligas. Yo creo que tendríamos a un Edson mucho más maduro y creo que le caería súper bien a la Hormiga estar acompañado de Edson en este proceso. Pero entonces hace unas semanas, Dani, se hablaba de que podría llegar a la Liga Española. Si comparamos la Liga Española... No, a ver, de la Real Sociedad, que era el equipo español, al Olympiacos, la Real Sociedad, por supuesto. Por supuesto, pero ahí el tema interesante es que, como bien decía Toño, cada jugador tiene sus características personales y cada jugador le puede caer mejor una liga que la otra. Entiendo que el Olympiacos también podría ser bueno para Edson Álvarez y sobre todo económicamente, porque en lo que se sabe se está ofreciendo mucho dinero por el futbolista mexicano. Entonces acá Real Sociedad, que se hablaba hace menos de una semana, y ahora el Olympiacos, como ligas, sí te seguirías
yendo por la española. Claro, por supuesto. 100%. O sea, para las características de Edson. comparación la española con la griega. No, pero las características no importa, Edson. es mucho mejor liga la española. ¿Coincide? Sí, digo, para mí el top de las 3 europeas está clarísimo, ¿no? O sea, la Premier, la española y la italiana. Pero en las opciones, entiendo, o sea, la Liga Española no tiene, ahí no estamos debatiendo, por supuesto, que es una de las top 3 del mundo, pero en el tema de Edson Álvarez, ¿le podría convenir más llegar a Grecia o le podría convenir más llegar a la Real Sociedad? No, hablando de estos dos equipos, por las características y a lo mejor el tiempo que podría jugar. Yo creo que podría tener mucho más espacio tal vez en el Olympiacos que en la Real Sociedad, o un poco más fácil el camino después de lo que viene estando en las ligas que vienen. ¿No? Yo lo veo Lo ven ahí, o sea, no se mueven de ahí. O sea, Olympiacos yo creo que Real, es que no es menospreciar Olympiacos, ¿no? Es como decíamos hoy con la hormiga, oye, no vamos a decir, oye, ¿para qué te vas allá? No deja de ser Europa, tener competencias europeas, pero coincido totalmente con Dani. O sea, hablando de ligas, ya no te digo en el caso de Edson proyección, porque creo que ya la ha tenido, la tuvo, pero de escoger A o B, yo hubiera escogido la española, la verdad. Y entonces el hecho que decía Dani, de si llegara al Olympiacos, que la hormiga esté junto con él, le puede ayudar mucho en el tema, pues, de esta experiencia que tiene ya Edson en Europa y poderle contagiar un poquito de esto y ser un líder. Porque Edson Álvarez, de algo que se ha demostrado siempre en sus equipos y sobre todo en la selección mexicana, es que es un líder nato. Y aquí, con la hormiga, lo vimos un poco en la Copa del Mundo. Mundial. Exacto, y en la Copa del Mundo se vio mucho este acercamiento de, a ver, no te preocupes, esto va así, esto va al otro, como que Edson apapachando de cierta manera. Y parece que la personalidad de la hormiga es ese jugador que valora el tener a otro futbolista al lado que le pueda aprender, porque habló muy bien de Chicharito en su momento cuando compartieron vestidor en Chivas. ¿Y cómo se abrazaron? ¿Te acuerdas del Mundial? Sí, de Alan Pulido, cuando queda fuera, que se van a abrazar con Chicharo. No, y el que va llorando y con el primero que quiere ir es con él, ¿no? Que digo, ya luego... Se habla de lo que se puede forjar en el vestidor, que a lo mejor nosotros no vemos desde afuera y que podría pasar con Edson en Grecia, en el Olympiacos. Por supuesto, tendremos que ver qué es lo que sucede. Esto sí todavía tampoco está nada oficial, son los últimos días que se ha estado manejando esta información, pero también tenemos un comentario justamente de Marta Gonzalo. Escuche usted y volvemos. Hola compañeros, muy buenas, ¿qué tal? Pues evidentemente la Real Sociedad está interesada en Edson Álvarez, un interés que no es nuevo, o sea, la Real lleva ya varias semanas que se interesó por este jugador, que empezó las conversaciones con el West Ham para saber cuál era su situación allí en el club y qué posibilidades habría para poder incorporarlo, además teniendo en cuenta que Edson puede ocupar dos posiciones, que son las de pivote y la de central. La de central es precisamente, vamos a decir, el quebradero de cabeza de la Real de todo el verano, ha sido su pensamiento principal, su principal incorporación, y no la ha encontrado hasta ahora. Digo hasta ahora porque está muy cerca de hacerse oficial la llegada de Mamadou Sarr, un chico con el que la Real ha llegado a un acuerdo para que llegue desde el Chelsea a modo de cesión por un año, sin opción de compra, porque la Real considera además que en el filial, en la base, ya sabemos que la Real es un club de cantera. En estos momentos hay jugadores que en 1 o 2 años pueden dar el salto al primer equipo porque los ven con futuro, entonces les interesa una cesión, un préstamo. Y el West Ham es más partidario, es por lo que tengo entendido, de vender y buscaría intentar hacer algo de negocio por Edson, teniendo en cuenta además que pagó una cantidad fuerte por él hace unos años, ¿no? Es verdad que Edson, su demarcación principal es pivote y la Real ahí tiene a Gorrotxategi, que está teniendo problemas de pubis, pero a falta de una semana para que cierre el mercado y teniendo en cuenta que la Real aún tiene que reforzarse con un jugador de ataque y previsiblemente con un lateral derecho, a mí a día de hoy me cuesta ver que Edson pueda llegar a la Real. No lo descarto, pero teniendo en cuenta lo que le está costando hasta este verano a la Real cerrar incorporaciones, yo si tuviera que decantarme, pienso que Edson está más cerca de Grecia, pero sabemos que en el mercado puede pasar de todo. Pues estaría más cerca de Grecia que de España, por lo que nos cuenta justamente
nuestra compañera corresponsal de AS, justamente que está cubriendo siempre a la Real Sociedad. Ya veremos en qué termina la historia de Edson Álvarez, pero parece que sí, el equipo lo quiere vender, no solamente lo quiere ceder, y obviamente con eso es un tema económico mucho más fuerte. Y ahora de los mexicanos en Europa nos tenemos que ir justamente a la Leagues Cup. Público querido, yo sé que usted extraña mucho este espectacular torneo, pero ya son los cuartos de final y el día de mañana arrancan, y en un momento más le diremos cómo está la agenda para que no se lo pierda. Martes mañana Chicago Fire ante los Rayados de Monterrey y León ante el Real Salt Lake. Y después el miércoles Toluca contra Austin y el América contra el Columbus Crew. Pero aquí tenemos que, lo que nos queda de programa, siempre nos habíamos quejado, se había quejado el Turco, se había quejado todo el mundo de todos los trayectos. Hoy pasa de nueva cuenta, Toño, con los Rayados de Monterrey. Salen en un vuelo a las 12 del día y estaban cenando casi a las 11 de la noche. Todo un día de viaje, pero de cansancio, pero de desgaste. Y de nueva cuenta tienen que jugar mañana, situaciones que por más de que se arreglan unas, otras no se terminan de arreglar en la Liga. Sí, no termina de cuajar este torneo, ¿no? Que han hecho reformas, ya este año dicen que nos ayudaron con el hecho de que ya, bueno, por lo menos nos mandan 4 partidos, 4 partidos, pero la verdad es que este tipo de situaciones son las que no puedes considerar normal que sea igual jugar allá que acá. O sea, el equipo que tiene ese desgaste, el viaje, que además tendrá que regresar a jugar la liga. Me ilusiona el camino que puedan tener los 4 equipos mexicanos, la verdad. O sea, hablas de muy buenos representantes, el León que anda bien con Gandolfi, no se diga el América, que el América tiene una deuda internacional muy importante, y bueno, Toluca y Monterrey. Buscando los boletos a la semifinal, Monterrey pues sufriendo con este tema que probablemente de no darse mañana el resultado, porque entendamos que Chicago no juega en su estadio, pero sigue jugando a 20 minutos de donde juegan, entonces ahí siguen siendo situaciones que son favorecedoras para los equipos de la MLS. Sí, ha sido la constante, pero en el momento que uno firma el contrato del torneo y sabes que tú vas a viajar y accedes a eso, no te puedes quejar. Pues sí, pero todas las cosas que pasan en la logística, en el Inter, sí se podrían mejorar, Dani. Porque sí, entonces... sí, pero bueno, son situaciones de cualquiera que viaja y que toma un avión, hay retrasos, hay situaciones ajenas inclusive a la organización, ¿no? De aeropuertos, de migración, y que ya no entra dentro del tema del torneo como tal, no lo estoy defendiendo, pero sí creo que entonces México tiene que poner más fuerza en decir, o es recíproco, yo voy, pero tú también vienes, y no nada más 4 partidos, sino es una ida y una vuelta, o se juega en una misma sede, ¿a qué me refiero? En un mismo estadio, ¿no? Sí, en un estado, exacto, Unidos. Por lo menos ya o sea, por lo menos que se haga una burbuja en la Florida, y entonces estos 4 equipos mexicanos se quedan ahí, los 4 estadounidenses viajan. Hay muchas ideas y áreas de oportunidad para que no se tenga que tener tanto desgaste. Ojalá que a los equipos mexicanos le vaya bien, porque nos ha ido muy mal en las ediciones anteriores. Pero de lo que has visto en este torneo, Dani, ¿le ves más probabilidad a un equipo mexicano de poderse llevar esta Leagues Cup o todavía no? Todavía no. Hay que recordar, aparte, que también en estos cambios de formato, ahora inventaron el tema de que los mexicanos, aunque hicieran los puntos, era entre mexicanos 4 y entre MLS 4. Porque si te pones a pensar en una tabla general, ni siquiera nos caben los 4. O sea, por ningún lado es parejo, por ningún lado le acomoda, no le han hallado todavía a la fórmula, pero ya veremos mañana qué pasa en estos primeros 2 partidos de cuartos de final. Mientras tanto, nos tenemos que despedir. Gracias, Toño Moreno. Vámonos. Gracias, Dani Cohen. Gracias. Gracias a usted, público, por acompañarnos. A nombre de la producción y el staff, soy Mariana Zacarías. Tengan una excelente noche, casi día. Adiós. Jugando Claro. Regresa de lunes a viernes a las 10 de la noche con todo el análisis partido a partido, jornada a jornada en Haz Claro por W Deportes. Despierta con la información clave para arrancar el día. Noticias Claro. El balance preciso de la jornada anterior y el pulso de lo que está ocurriendo en Europa. Todo el deporte. Todo regresa. Noticia Haz Claro. Mañana por Gol Sports. Arranca tus 3 rounds.